Señores, antes de ingresar ya con el tema central de esta noche y con nuestro invitado, les cuento que Antel siempre está brindando los mejores servicios y presenta su nuevo plan Pymes con Vera LTE para tu emprendimiento, el mejor plan. Incluye hasta 9 servicios, 30 GB compartidos para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Además, los equipos son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Doctor Wilfredo Penco, gracias por acompañarnos esta noche. Mucho gusto. ¿Cuántos años ya en la Corte Electoral? 18 años. 18 años. Ingresé como ministro de la Corte en 1996, en vísperas de la realización del plebiscito de reforma constitucional que justamente introdujo en nuestro sistema el régimen vigente. Exactamente. ¿Y como vicepresidente del organismo? Como vicepresidente estoy desde el año 2010, como consecuencia de la renovación de la Corte después de 14 años, sin haber sido renovada, porque la Corte Electoral es elegida por la Asamblea General, tiene 9 miembros, 5 de los cuales son elegidos por los 2/3 del total de integrantes de la Asamblea General. Esto supone un amplio acuerdo político. Un solo partido no puede elegir, dada la composición de la Asamblea General, a esos 5 miembros, y durante muchos años, la Corte Electoral no se pudo integrar porque no hubo acuerdo político. Exactamente, y mantenía la conformación que de alguna manera representaba un mapa político que en ese momento en el país ya no existía. Efectivamente. Así Fue el mapa político que resultaba de la elección de 1994, claro. Y no, por cierto, de las elecciones que sucedieron desde entonces. La Corte Electoral tiene, como tiene el sistema electoral uruguayo, como tiene la legislación electoral uruguayo, un amplio prestigio, obviamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eso ha sido construido en base a muchos años y a mucho trabajo, pero siempre recae sobre la Corte una serie de cuestionamientos, y la Corte a su vez realiza una serie de cuestionamientos hacia quienes en definitiva la regulan, porque siempre tenemos escasez de funcionarios, siempre tenemos escasez de presupuesto. Sin embargo, a pesar de estas dos cosas que son centrales, ¿no? Sin presupuesto y sin recursos humanos, es muy complejo hacer andar una maquinaria tan gruesa como es una elección nacional, por ejemplo. Hoy, si tuviéramos que hacer digamos, una radiografía del organismo hoy, esos reclamos históricos de mayor dotación presupuestal y de mayor dotación de recursos humanos, ¿en qué punto está de la discusión? Efectivamente, la Corte Electoral tiene un número limitado en materia de recursos humanos que obliga a que en periodos electorales se tenga que trabajar con mucho mayor intensidad y en extensión horaria, e incluso sábados y domingos, sobre todo a medida que se acerca el acto electoral. Eso es absolutamente claro. Sería insuficiente y no sería posible organizar un acto electoral de la trascendencia de una elección nacional o de una elección interna de los partidos políticos, que tal vez sea la más compleja de todo el proceso electoral, si no se tuviera esa extensión horaria para que los funcionarios electorales pudieran prepararla en tiempo y forma. En cuanto a recursos materiales, dadas las formas tradicionales en las que una elección se organiza en el Uruguay, los recursos que hemos solicitado nos han sido otorgados en forma adecuada, tanto en materia de montos como en materia de tiempos para su entrega, y por lo tanto, desde ese punto de vista podemos decir que hemos tenido un avance significativo. No obstante lo cual, hay que pedir en cada oportunidad al Poder Ejecutivo que se le otorgue a la Corte ese presupuesto extraordinario, y sin embargo, tal vez lo más adecuado fuera introducir en el presupuesto quinquenal de la Corte, cuando el Parlamento lo considere, esas partidas de manera tal de que puedan ser usadas con racionalidad y con planificación, sin estar pendiente de las entregas de último momento. Porque, o sea,
estas partidas que la Corte va solicitando no están incluidas en el presupuesto quinquenal. No están incluidas en el presupuesto Son partidas quinquenal. extrapresupuestarias. Extraordinarias, exactamente. Y digo, si hay algo que todos sabemos es que dentro de 5 años va a haber elecciones de vuelta. Efectivamente. Digamos, sería razonable que por lo tanto se presupuestara teniendo en cuenta eso que es una certeza absoluta. Seguramente creo que ese es el mejor procedimiento, sin embargo, una razón seguramente de funcionamiento desde el punto de vista de la economía del país y en materia presupuestal ha hecho que el legislador prefiera que la Corte Electoral apele a este tipo de vías y no introducir entonces las partidas correspondientes en el propio presupuesto quinquenal. Claro. Usted hace un ratito hablaba de, dadas las formas tradicionales en las que se realiza la elección en el país, la dotación siempre es escasa o siempre está allí. Voy a dejar este tema para el próximo bloque, que es la posibilidad de la introducción de tecnología aplicada a los procesos electorales. Cuestión que no es nueva, cuestión que no sería para nada una innovación en el país, porque esto ya se hace en muchos otros lugares. Pero vayamos a eso, porque una de las cosas que pasan, más allá de que nadie duda del proceso electoral uruguayo, es un largo proceso de cuento de votos y de recuento de votos que hace que mucha gente señale, no sin algo de razón, de que en Uruguay un presidente de la República lo termina señalando quién es, un encuestador en un canal de televisión que hace una proyección de escrutinio a las 8:30 de la noche del día del acto eleccionario. Y sin embargo, la Corte Electoral a esa hora, bueno, casi no tiene procesado en realidad datos, lo único que tiene es los escrutinios que se hacen allí en cada una de las mesas. ¿Está en debate el sistema por el cual se realizan las elecciones en Uruguay? En la Corte Electoral, digo, no en la sociedad, que probablemente sí lo haya. ¿En la Corte Electoral se está planteando estos asuntos? Miren, nuestro sistema, con algunas modificaciones, es un sistema que se creó hace 90 años. En 1924, justamente, se creó la Corte Electoral como consecuencia de una ley que fue minuciosamente pensada por un grupo de legisladores, la llamada Comisión de los 25. Eran 25 diputados que después de la reforma constitucional de 1917 se sentaron a pensar en un futuro electoral para el país que borrara la tradición que el Uruguay tenía del siglo XIX e incluso de principios del XX de fraudes en cada una de las elecciones. Y lo cierto es que a lo largo de 9 décadas el sistema ha demostrado, ha puesto a prueba las seguridades y las garantías que justamente le han dado ese prestigio nacional e internacional. Efectivamente es un sistema muy artesanal, muy minuciosamente descrito en la propia ley electoral, prácticamente no deja al reglamento el establecimiento de procedimientos. Los procedimientos están establecidos en la propia ley y por lo tanto las garantías rodean al proceso, rodean al acto electoral. Esto no quiere decir que sea perfecto, ni mucho menos que no sea necesaria su actualización, fundamentalmente en materia tecnológica, que es sobre lo que vamos a hablar más adelante. Sí, sí. Pero el sistema es seguro. El sistema le ofrece, por un lado, al elector garantías como muy pocos otros sistemas, por lo menos en nuestro continente. Y le ofrece también garantías a quienes compiten en el acto electoral, en primer lugar a los partidos políticos. Los encuestólogos, los titulares de encuestas, pueden hacer proyecciones sobre la base ya sea del sistema de boca de urna, que es una forma de encuesta, o sobre los o si no, a través de lo que se llama el conteo rápido, que es ya sobre datos ciertos, sobre datos de escrutinio realizado, donde lo fundamental es la elección del conjunto de comisiones receptoras que se eligen a los efectos de la representatividad del conjunto. Sobre esos datos ciertos se hacen proyecciones y se establecen, sobre todo cuando las distancias entre uno y otro candidato son relativamente cómodas, se establecen entonces los resultados de esa manera. La Corte Electoral lo que hace es recoger las actas
de ese escrutinio que es un escrutinio primario, Claro. Y O sea, va sumando el que los se resultados. hace la noche, esa misma noche cuando cierra el y circuito. también la madrugada del día siguiente, porque se trabaja a lo largo de muchas horas incorporando a un sistema informático esos datos, que la Corte Electoral empezó a actuar de esa manera después de la reforma constitucional del 96, porque esa tarea no la realizaba la Corte Electoral antes. Antes la realizaba el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior recogía las actas Claro. de todos los circuitos y también hacía esa sumatoria y daba a conocer resultados que eran preliminares de un escrutinio provisorio y primario. Claro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se cometen errores en el establecimiento de las cifras que corresponden a cada una de las hojas de votación o a cada una de las candidaturas en el acta, y eso naturalmente tiene que ser revisado en una instancia posterior, que es la del escrutinio definitivo o escrutinio departamental. Pero además nuestro sistema tiene una característica que no la tienen otros sistemas del mundo, que es el voto observado. Sí. Ese voto observado no se escruta la noche de la elección, se escruta recién en el escrutinio final, en el escrutinio definitivo, y a veces esos votos son decisivos para resolver una contienda electoral. Fíjese, en el 2004, cuando el doctor Tabaré Vázquez resultó electo presidente de la República en primera vuelta, Sí. Fue la única instancia electoral en la que no hubo que ir a una segunda elección. Para que el doctor Vázquez alcanzara la mayoría absoluta y fuera electo, hubo que esperar al escrutinio de los votos observados, que fueron justamente los que le permitieron ser electo en esa primera instancia electoral. Eso para la Corte, porque yo recuerdo que la misma noche de la segunda vuelta, de la primera vuelta, perdón, Sí. los encuestadores en Por proyección supuesto. de escrutinio Porque hicieron dieron ganador. proyecciones. Exactamente. Y, no, y por la eso. proyección era la adecuada, pero la Corte Electoral no puede dar resultados sobre la base de proyecciones, Totalmente. sino de un escrutinio que además sea completo. Pero no es razonable que la Corte tenga un departamento estadístico y que utilice información que es propia, porque en definitiva los escrutinios los hace la Corte, de esos datos los dispone la Corte. La noche de la elección, el escrutinio no lo hace la Corte. El escrutinio lo hace los miembros de la mesas, Comisión Receptora de Votos. Eso en primer lugar, que tienen también un cierto grado de autonomía en Sí, la sí, materia. En segundo lugar, el escrutinio departamental o escrutinio definitivo tampoco lo realiza la Corte Electoral, lo realizan las juntas electorales en cada uno de los departamentos. Y esos escrutinios departamentales pueden ser objeto de recursos, de impugnaciones por parte de los partidos políticos. Esta es otra serie de garantías que el sistema ofrece, que los delegados partidarios puedan impugnar, puedan cuestionar incluso la resolución sobre un único voto. Y a su vez, esa impugnación puede ir en vía de apelación a la Corte y ser la Corte la que tenga la última palabra en la materia. Es decir, el sistema, como decía hoy, puede parecer un poco más lento, pero esa lentitud es la que ofrece el conjunto de garantías al ciudadano y el conjunto de garantías a los partidos políticos. O sea que usted se afilia a la idea de que, en definitiva, la introducción de la tecnología lo que podría es simplemente acelerar el proceso, no mejorarlo. Acelerarlo desde el punto de vista de conocer con anterioridad los resultados, porque como decía, nuestro sistema es un sistema muy artesanal. Por eso. Y por lo tanto tenemos que introducir tecnología. Pero desde el punto de vista de las garantías, yo creo que el procedimiento reúne las mejores condiciones. Y la introducción de la tecnología puede ir en contra de esas certezas que tiene la Corte Electoral. Justamente lo que tenemos es que introducir tecnología sin que distorsione las certezas de nuestro sistema electoral. Esa es la clave del asunto. Lo invito a hacer una pausa, ¿Cómo no? la primera de esta entrevista de hoy, y ya en el segundo bloque vamos a ir a este tema vinculado a la tecnología, porque hay mucha experiencia internacional. Obviamente imagino que la Corte la está viendo, la está mirando con atención, y hay además alguna experiencia nacional, me refiero a la experiencia de las internas, que resultó no del todo satisfactoria, al menos para algunos integrantes de la Corte Electoral, y hizo ir, digamos, todo marcha atrás, lo poco que
se había avanzado en ese sentido. Y después algunas cosas más instrumentales que quiero hablar con usted en el último bloque, que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos todos ante un acto eleccionario, y es dónde tenemos que votar, si se modificó o no se modificó el padrón y por lo tanto los lugares donde la gente va a ir a votar, cómo se vota. Y esas cuestiones más instrumentales que para muchos son muy obvias, pero que de repente también nos permiten aclarar algunas cosas a todos los que nos están mirando. ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya venimos con el segundo tramo de la entrevista al doctor Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral.